Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un clásico que todo el mundo debería de tocar. Es la obra del gran Beethoven para Elisa. Voy a hacer una versión muy facilita para que todo el mundo la pueda tocar. Si te gusta la guitarra, acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y voy a subir muchísimos vídeos para que podamos ir creciendo con nuestra guitarra. Así que coge tu guitarra que empezamos. Bueno, mira, es muy facilita, ¿de acuerdo? Verás como en pocos minutos la vamos a aprender. La primera nota sería un 0 en la primera, 4 en la segunda, con el dedo 4, ahora 0 en la primera otra vez el 4 en la segunda, y ahora 0 en la primera, y 0 en la segunda. Lo voy a hacer. Ahora todo en la segunda, 3, un 1, y ahora un 2 en la tercera con un 0 en la quinta. Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora ponemos un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta, ¿de acuerdo? El 2 en la tercera lo dejamos puesto de la última nota que hemos puesto. Y hacemos pulgar en la quinta, y ahora cuarta con el índice, tercera con el medio, y ahora sexta y segunda. ¿Vale? Que es al aire, la segunda sería. Y ahora después del 0 en la sexta y el 0 en la segunda, un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera, un 0 en la segunda, ¿vale? Que lo hago también con arpegio, cuarta, tercera y segunda, con índice, medio y anular. Y ahora un 1 con un 0 en la quinta. Y empezamos de nuevo desde el principio. Y ahora aquí resolvemos de esta manera: un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda, un 0 en la segunda y un 0 en la quinta con un 2 en la tercera. Y ya tenemos la mitad hecho, ¿vale? Lo voy a hacer despacito hasta ahí, sería. Y ahora vamos a la segunda parte, que sería todo en la segunda. 0, un 1, un 3, y ahora 3 en la quinta con el dedo 2 y 0 en la primera. Ahora un 0 en la tercera, que lo doy con el dedo índice. Ahora un 1 en la primera y un 0 en la primera. Ahora un 3 en la sexta, que el mismo dedo 2 lo subo al 3 en la sexta y hago 3 en la sexta con el 3 en la segunda. ¿Vale? También puedo hacer el arpegio. ¿Vale? Desde la cuarta, tercera y segunda. O solo sexta y segunda. Ahora un 0 en la cuarta con el índice y ahora un 0 en la primera con el anular. Ahora en la segunda cuerda, 3 y un 0 en la quinta con un 1 en la segunda. Ponemos la menor, que es un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera, y hacemos cuarta y tercera. Y ahora en la segunda cuerda, 3, 1 y 0 en la sexta con el 0 en la segunda. Y aquí realmente es un mi séptima,
pero yo pongo ya el mi frigio para que suene un poco más flamenco, ¿de acuerdo? Incluso con el séptima. Vale, que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera, con un 3 también en la segunda. Y ya empezaríamos otra vez de nuevo la primera parte. Y seguimos. Y aquí lo que hago para terminar, como es un la menor, pues lo pongo aquí, hago 0 en la quinta y esto me lo llevo al quinto traste, en la cuarta y en la tercera. Y pongo esta en versión del la menor. Vale, que sería un 5 en la sexta, otro 5 en la cuarta y otro 5 en la tercera. Y un 7 en la quinta. Pero realmente terminaría en el la menor. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, darme un like, eso me ayuda muchísimo. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y si queréis un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante flamenco y de las canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos que hay, como la soleá, la bulería, los fandangos, los tarantos, la seguirilla. Hay muchísimos vídeos y muchísimas canciones. Y si no hay algún palo o alguna canción, no te preocupes porque me lo puedes decir y en pocas semanas estará subido. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!